Mi nombre es Tabata y hoy hablaremos de Declaración Anual Personas Físicas. Hola, buenos días. Así es, mi nombre es Tabata y esta vez me tocará platicarles acerca de quiénes son los sujetos del impuesto sobre la renta. Empezamos, por favor, la siguiente slide. Primero, como cada año, los meses de marzo y abril son fijados por el Servicio de Administración Tributaria como la fecha límite para enviar la declaración anual 2020. Ya sabemos que por mes, marzo es la fecha límite para la presentación anual de las personas morales, mientras que el 30 de abril se convierte en el límite para las personas físicas. Tampoco perdamos de vista que esta es la declaración anual 2020 y por lo tanto se utilizará la unidad de medida y actualización de dicho año, el cual es 86 pesos con 88 centavos. En su definición, la declaración anual es un reporte en el que se detallan los ingresos y gastos que el contribuyente tuvo en el ejercicio fiscal anterior. Para este año 2021, también es importante tomar en cuenta que dicha declaración se puede hacer desde la comodidad de nuestro hogar a través de la página de internet del SAT. Y bien, ¿qué incluye esta declaración anual? Según el formato solicitado por el SAT, la declaración anual 2020 debe contener ingresos, deducciones personales, aquí entra lo que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, análisis clínicos, lentes, también lo que son pagos provisionales y las retenciones. Siguiente, por favor. Aquí, según información del SAT, no todas las personas físicas deben hacer la declaración anual. Solo están obligados a presentarla las personas que, por ejemplo, se encuentren en este tipo de casos. Por ejemplo, los trabajadores independientes por honorarios, quienes hayan percibido ingresos anuales mayores de 400,000 pesos, los que recibieron ingresos de dos patrones, aun cuando no sean mayores de 400,000 pesos. Siguiente, por favor. También están quienes hayan percibido ingresos por liquidación, indemnización laboral, pensión o jubilación, quienes cobran rentas de algún inmueble y quienes hayan ganado algún premio como la lotería. Además, hay un concepto que la autoridad está manejando y bueno, en realidad ya tiene varios años que se ha estado aplicando. Su nombre es el gobierno digital. Esto simplemente significa que el sistema de administración tributaria está cruzando información. La idea es que si el patrón ya reflejó en su declaración anual la nómina como deducible y pues en su dado momento timbró los FDIs, el SAT ya conoce cómo me timbraron a mí como trabajador y esa cantidad tiene que coincidir de ser posible con la declaración anual que yo presente, salvo que hay algunos conceptos que se pueden editar en el formato pues para evitar el duplicar la información. Siguiente slide, por favor. Y de igual modo, ¿quiénes deben de presentar la declaración anual? Voy a empezar por citar el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice así: las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Tenemos el número 1, que son los residentes en México, respecto a todos sus ingresos, cualquiera sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahora tú como contador, si es que llegas a tener un cliente que es persona física, pregúntale si tiene ingresos de Estados Unidos, que en algunas respuestas sí te van a decir que sí. Por lo tanto, recuerda pedir las constancias, porque si ya hiciste tu declaración anual y no pediste esas constancias, y precisamente porque falta la información, es muy probable que esa declaración está mal hecha. Y también ten en cuenta que no es delito tener, valga la redundancia, cuentas bancarias en Estados Unidos, pero lo que sí es delito es que si esas cuentas bancarias generan rendimientos, los ingresos que se acumulen no se comprueben en la declaración anual en México, porque eso es evadir al fisco. Siguiente, por favor. Sigo citando.
El número 2, tenemos a los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Y el número 3, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí es importante identificar los ingresos que causan algún impuesto sobre la renta definitivo. Así que estos capítulos ya lo vimos con la licenciada Carla, nada más vamos a retomarlos de una manera muy resumida. Vamos uno por uno. Lo que son sueldos y salarios. ¿Causan este impuesto sobre la renta definitivo? No, porque si tengo otro ingreso de otro trabajo, lo acumulo. Tenemos las actividades empresariales y profesionales, tampoco, excepto el RIF. Arrendamiento, no. Puede existir el supuesto que en honorarios y arrendamiento no tengo ningún ingreso, pero sí tengo la obligación de presentar. Es decir, yo estoy dada de alta por honorarios, pero no solté ningún recibo, no importa, de todos modos se presenta la declaración. A lo mejor igual por arrendamiento, yo no obtuve ningún recibo, igual se presenta la declaración. Lo que son enajenación de bienes, tampoco causa definitivo. Adquisición de bienes, tampoco causa definitivo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado a lo mejor dentro de la familia o con los amigos, que a lo mejor papá o mamá o que la tía o el tío o el primo o Juana o Chana ya compraron un terreno o ya compraron un local? Y solo que tienen que tener mucho cuidado en esta parte porque están en la mira en esta parte de enajenación de bienes. Y por ejemplo, si es venta de una casa habitación, no todo está exento. Esto cuando rebasa más de 700,000 unidades de medida y actualización, así que ahí es cuando tienen que empezar a pagar impuestos. Tenemos la siguiente, que es adquisición de bienes, tampoco causa definitivo. Todos estos conceptos pueden venir en la declaración anual como ingresos acumulables, es decir, que se acumulan salarios, acumulan asimilables, se acumulan honorarios, así que es por eso que se les conoce como acumulables. Tenemos los siguientes, que son los ingresos por intereses. Estos causan un impuesto sobre la renta definitivo. Esto siempre y cuando no rebasen los 100,000 pesos como interés real, que aquí es importante ese concepto porque se les tiene que dar una constancia y lo que es el interés nominal menos la inflación. Así que es aquí como base, como materia de IVA. Si yo cobro intereses porque les presto a ustedes les presto dinero, ese dinero va a causar IVA, esos intereses. Y no sé, si el banco te presta dinero a ti, esos intereses no causan IVA. Tenemos el siguiente, que es la obtención de premios. Este también causa un impuesto definitivo siempre y cuando se informen si rebasan 600,000 pesos, porque si no se informan, dejan de ser definitivos y se acumulan junto con los demás ingresos. Tenemos los dividendos. Aquí vamos a tener cuidado, para eso lo voy a explicar en la siguiente slide, por favor. Aquí voy a empezar a citar lo que es el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice así: las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Aquí ya la ley nos está obligando. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento, siguiente por favor. ¿A qué se refiere este párrafo? Considere como ingreso acumulable, además del dividendo,
o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido, y además cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 11ª del artículo 76 de esta ley. Igual aquí, paréntesis, un ejemplo para que quede más claro. Si yo tengo dividendos por 100,000 pesos, esos 100,000 pesos es lo que cayó en mi cuenta y esto es lo que se va a considerar como el ingreso acumulable. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, todos estos también ya son ingresos acumulables. Siguiente, por favor. También, aquí quienes están obligados de igual modo al pago del ICR. Igual voy a empezar con la base del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquellos que son personas físicas, aunque no estén inscritas al RFC, se les tiene que determinar lo que es la discrepancia fiscal. ¿Y cómo es esto? Recordemos, o en caso de que haya personas en la audiencia que no lo sepan, la discrepancia fiscal es cuando se comprueba que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o si bien a los que le hubiera correspondido declarar, mientras que las erogaciones consisten en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras también, o tarjetas de crédito. Ahora, estas erogaciones, ¿cómo es que se consideran ingresos? Esto es cuando las personas físicas no están inscritas dentro del registro federal de los contribuyentes, que esto es pues, el RFC, o si lo están, ellos no presentan declaraciones a las que están obligados, o en caso de presentarlas, ellos declaran ingresos menores a las erogaciones referidas. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, ¿qué no se considera como erogación? Aquí no se tomará en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias. Aplica para cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o para realizar igual inversiones financieras. De hecho, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o de cuentas al subcónyuge, a esto me refiero también con sus ascendientes o sus descendientes, o sea, los papás o los hijos. Y aquí, como dice la diapositiva, son ingresos no emitidos los que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales. Aquí los ingresos determinados en los términos del artículo que les acabo de mencionar tienen que ser netos de los declarados, se considerarán omitidos por la actividad principal del contribuyente, ya sea como los préstamos donativos que no se informen o se declaren ante las autoridades fiscales. Siguiente, por favor. Y esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo pueden conocer el monto de las erogaciones las autoridades fiscales? Aquí las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier dato que caiga en su poder, ya sea como expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido información proporcionada de un tercero o de otra autoridad. Aquí lo que va a pasar es que se va a notificar primero al contribuyente con un oficio que llevará el monto de las erogaciones detectadas, la información que la autoridad utilizó para conocerlas y el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. Una vez que se haya notificado el oficio al contribuyente, este contará con un plazo de 20 días para informar por escrito a las autoridades fiscales, estos contados a partir de la fecha de notificación, también lo que es el origen o la fuente del origen de los recursos con el que se efectuó las erogaciones detectadas, y en caso de ser necesario se ofrecerán pruebas que soporten dicha notificación. También tengan muy en cuenta que la autoridad solo podrá
una vez requerir información o documentación adicionada, también para que si les llega a pasar no se pasen de listos. Y también aquí en esta parte, por último, una vez que se acredite la discrepancia, esta se presumirá como ingreso grabado y se formulará la liquidación respectiva. También se considerará ingreso omitido el monto de las erogaciones no aclaradas y se aplicará la tarifa prevista en el artículo 152 de esta ley, o sea, de la ley del ICR. Siguiente, por favor. También vamos a ver este artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que en resumidas cuentas nos dice que las personas físicas que sean residentes en México y obtengan lo que son ingresos en efectivo, en bienes, ya sea que sea devengado cuando en los términos de ese título señale, en crédito, en servicios o en casos de los que señale la misma ley o de cualquier otro tipo, ellos también están obligados al pago de este impuesto del ICR. Voy rapidísimo uno por uno. Tenemos lo que es el efectivo. Este es el ingreso que es más recurrente y está representado, como la palabra lo dice, por el efectivo, también por cheques, traspasos de cuentas bancarias en instituciones de crédito o casas de bolsa. Tenemos los bienes. Este ingreso está percibido en bienes distintos del efectivo y debe evaluarse para determinar en cuánto se incrementa el haber patrimonial. Tenemos lo que es devengado en los términos de cuando este título lo señale. El siguiente, que es en crédito. ¿A qué se refiere con esto? Este es uno de los ingresos más importantes desde el punto de vista fiscal y jurídico. Aquí los créditos se consideran de dicho modo cuando se acumula el ingreso del cual provienen. Un ejemplo es el aguinaldo. Es decir, sabemos que el aguinaldo se devenga cada día que uno va laborando. También es el caso de la PTU, cuando hay ganancias dentro de la empresa se va devengando cada día. Estos ingresos en crédito, como les comentaba, son acumulables hasta que sean cobrados. De igual modo, aquí entran lo que son las vacaciones, los retroactivos, las primas. Tenemos el siguiente punto, que son los servicios en caso de que la ley lo señale, y pues también de cualquier otro tipo. Nada más aquí igual un paréntesis: tengan muy en cuenta que las deducciones personales que se pagan en efectivo no son deducibles. Esto se los va a platicar más adelante la licenciada Jessica, así que nada más esto es como una basecita. Y el siguiente, por favor. También tenemos lo que son igual las personas físicas que residen en México, igual están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos, los premios que se obtengan, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de los 600,000 pesos. Y también están obligados al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales, o ya sea que presten servicios personales independientes en el país o a través de un establecimiento permanente, de igual modo por los ingresos que ganen. Esperemos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.